Estimados estudiantes, es una bendición nuevamente estar compartiendo un tema muy importante con ustedes. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema en el área de física. El tema que el día de hoy vamos a estar compartiendo es tiro parabólico. Es muy importante que debemos tomar en cuenta un aspecto en la solución de problemas. Es el análisis de los elementos que nos van a dar en el problema. Y aquí tenemos el planteamiento del problema. El problema nos dice, desde lo alto de un edificio de 80 metros de altura, es lanzada horizontalmente una esfera con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Nos hacen la pregunta, ¿qué tiempo tarda la esfera en caer? Muy bien, analicemos el problema. Dice, desde lo alto de un edificio. El edificio lo tenemos acá. El edificio tiene ¿cuánto de altura? 80 metros. Tomemos en cuenta que la altura está en el eje de las Y, por eso se coloca la letra Y. Muy bien, análisis es muy fundamental. Es lanzada, dice, es lanzada en una forma horizontal, una esfera. Aquí viene la esfera y lógicamente que si es lanzada desde este momento, llega a un punto tal que la esfera empieza a caer. La esfera empieza a caer. Aquí vemos la trayectoria que está llevando la esfera hasta llegar al suelo. Y es ahí donde viene la primera pregunta, dice. Antes de analizar la primera pregunta, tenemos algo muy importante. ¿Cuál es la velocidad que lleva la esfera en el momento que es lanzada? La esfera lleva una velocidad inicial de 60 metros por segundo. 60 metros. Aquí está la persona que lanzó la esfera y lleva 60 metros por segundos como velocidad. Muy bien. Aquí lo tenemos, esa velocidad inicial, 60 metros por segundo. Aquí se encuentra, muy bien. La pregunta que dice, ¿qué tiempo tarda en caer la esfera? Muy bien. Usted tiene el compendio de fórmulas en su poder. Investiga lo que ha compartido su maestro en su momento o lo que usted ha investigado. Y tenemos que la fórmula para hallar el tiempo es igual. Tiempo es igual a raíz cuadrada de 2y dividido dentro de g. 2y dividido dentro de g. Quizás muchos van a preguntarse, profe, ¿y qué significa la g? La g es la atracción de gravedad y tiene un valor constante de G es igual a 9.8 metros por segundos cuadrado. ¿Estamos? Tomemos en cuenta que esa es la atracción de gravedad. La atracción de gravedad es igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Muy bien, ya sabemos. En casos, quiero también aclarar que hay casos donde se va a utilizar un valor constante de 10 metros por segundos al cuadrado. Depende cómo esté el planteamiento. El día de hoy vamos a tratar con esta cantidad de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Ahora vean, ¿cómo vamos a sustituir en este caso? Vamos a ver acá. Vamos a sustituir para hallar el tiempo. Muy bien.
y tenemos 2, que es una constante, por y. ¿Cuánto es y? Aquí lo tenemos. Y es igual a 80. 80 dividido dentro de 9.9.8. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a hacer el problema. El desarrollo. Decimos, t va a ser igual raíz de 2 por 80 es igual a 160 dividido dentro de 9.8. Al hacer la división de esto, nos va a dar igual a 16.32. T es igual a 16.32. Le tengo que sacar la raíz cuadrada y nos da exactamente un tiempo de... Sacamos la raíz cuadrada haciendo uso de la calculadora o el procedimiento manual y nos da exactamente 4.04 segundos. Muy bien, 0.4. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que tardó en caer la esfera? 4.04 segundos. Ese es el tiempo que tardó en caer la esfera. Muy bien. Vamos a una segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice del problema. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia del pie del edificio a donde cae la esfera? En otras palabras, aquí está el pie del edificio y dice, ¿cuál es la distancia que está del edificio, del pie del edificio a donde cae la esfera? Tomemos en cuenta ese análisis. Para hallar ese punto, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Vamos a decir que es igual a hallar esa distancia, que lo vamos a representar como x. X va a ser igual a la velocidad inicial, Vox, por el tiempo. Nuevamente, sustituyendo esos datos, digo, x es igual. Vamos a separar esto, porque si no nos tendemos a confundir. X es igual, velocidad inicial en x es igual a 60 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 4.04. X es igual. Si nosotros hacemos las operaciones y decimos 60 por 4.04 es igual a 242.4. 242.4. ¿Qué? Serían metros. Profe, ¿por qué metros? Explico. Aquí voy a explicar las dimensionales. Escuchemos. 60, ¿qué? Metros por segundo. Explico por qué son metros. Decimos. Metros sobre segundos. Lo estoy multiplicando por el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo? Segundos. Le agrego la unidad. Aquí estoy explicando las dimensionales. ¿Cómo se logra? Que son metros. Metros por segundos es igual a metros por segundos. Recuerdan que para multiplicar se multiplica en línea recta. Metros por segundos, metros por segundos.
segundos por 1, segundos. Aquí anulamos segundos, por lo tanto, nos quedó metros, que es lo que lo tenemos en esta parte. Muy bien. Entonces, ya le estamos dando respuesta a las dos preguntas que tenemos ahí. Las dos preguntas que vamos por el momento nos dice que ¿qué tiempo tarda en caer la esfera? Ya sabemos, 4.04 segundos. ¿Cuál es la distancia del pie del edificio? Del pie del edificio a donde cae la esfera es igual a 242.4 metros. Voy a anotarlo acá. Este espacio que está aquí, de aquí para acá, hay 242.4 metros. Y el tiempo aquí hay un tiempo, ya sabemos que es igual a 4.04 segundos. Muy bien. Ahora, ya hemos dado respuesta a estas dos preguntas. Nos plantean una tercera pregunta. Voy a borrar esta parte que tenemos acá. Voy a borrar. Nos plantean una pregunta más. ¿Y cuál es la pregunta que nos plantean? La pregunta número 3. La pregunta número 3 que nos plantean nos dice: encontrar la componente horizontal y vertical de la velocidad al tocar la esfera, el piso. La componente. Muy bien. Recordemos algo muy importante acá, que para hallar la componente tenemos que entender que es componente horizontal. Lógico, la componente horizontal es esta. Entonces, digo, componente en X, que es la horizontal, componente en X, va a ser igual a la velocidad en X. En otras palabras, la componente acá sin mayor operación, la componente, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 60 metros por segundos. Muy bien, ya dimos la respuesta de cómo encontrar la componente horizontal. Por definición, lo encontramos. Y la componente vertical. Recordemos que la componente vertical es en Y. Entonces digo, componente en Y es igual. Escuchemos, componente en Y es igual. Para hallar la componente en Y, vamos a trabajar utilizando la fórmula G por T. ¿Cuánto es G? Ya sabemos que para hallar G tenemos este valor que lo estamos trabajando como una constante y decimos componente en Y es igual a 9.8 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 4.04. Si ustedes hacen la operación juntamente conmigo, en estos momentos vamos a encontrar que la componente en este caso es 9.8 por 4.04. El resultado es igual a 39.59. 39.59 es la componente en Y. Nos hace falta que colocar la dimensional, metros por segundos. Al igual que este, va a ser igual a
39.59 metros por segundo. Entonces, ya tenemos nosotros la velocidad en X y el componente de la velocidad en X y el componente en la velocidad en Y. Y por último, para terminar, nos han hecho 3 preguntas. La primera, ¿qué tiempo tarda en caer la esfera? 4.04 segundos. ¿Cuál es la distancia del pie del edificio a donde cae la esfera? 242.4 metros. Encontrar la componente horizontal, por definición ya lo expliqué, y la componente vertical al tocar la esfera del edificio, y es 39.59 metros. Nos queda la última, y nos dice, voy a borrar esto, solo esta parte, y nos dice que debemos calcular la velocidad de la resultante al tocar el piso. Aquí vamos a aplicar una fórmula para hallar la resultante. ¿Cuál es la fórmula para hallar la resultante? La fórmula para hallar la resultante es igual a velocidad de la resultante. Es igual a velocidad de la resultante es igual a raíz de el valor de la velocidad del componente de la velocidad en X, velocidad en X al cuadrado, más el componente de la velocidad en Y al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar la resultante al tocar el piso. Muy bien, vamos a sustituir estos valores y nos dice velocidad de la resultante es igual a raíz de 60 al cuadrado más 39.59 al cuadrado. Ahora hallamos la velocidad de la resultante. Vamos a elevar al cuadrado esas dos cantidades. 60 por 60, 6 por 6, 36. Le agrego 2 ceros, 3600. Muy bien, 3600 más 39.59 elevado al cuadrado es igual a 1567.37 por aproximación. Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Vamos a sumar esos dos resultados más y tenemos acá velocidad de la resultante. La suma de estos dos me da 5167.37 por aproximación. 5167.37 raíz cuadrada de 5167.37 es igual a, y tenemos la última respuesta de la velocidad de la resultante es igual a 71.88. 71.88
metros por segundo. Y aquí llegamos a concluir la solución de ese problema con las 4 interrogantes. Espero que esta explicación les sea de mucha utilidad para resolver los laboratorios que los compañeros que ustedes hayan recibido de parte de mi persona, y sigamos adelante. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Saben, los extrañamos mucho. A pesar de que no estamos cerca, pero se les extraña, y en el nombre de Dios les motivamos para seguir estudiando. Muy pronto nos vamos a ver. Que Dios los guarde.